Episodio 1. Vamos a hablar de los orígenes. Y yo te quiero hablar de los orígenes para que puedas entender muchas cosas acerca del Camino de Santiago. ¿Por qué comencé con estos capítulos en el cual te hablaba del propósito y de la importancia del propósito? Porque es la base. Y yo sé que tú estás esperando que te diga muchísimas cosas técnicas. Aquí tienes mucho. Yo lo llamo los videos de experiencias personales que quieren que, que tú tomes lo que ellos están allí, lo que ellos te están diciendo. Aquí tienes mucha información en YouTube. Yo te digo que todo lo que tú te puedas llenar de pensamiento positivo, de energía positiva, de seguridad, es fácil porque radica en ti. Tú estás buscando algo en un tercero para aplicarlo para ti. Esto no está bien. Pero eso no lo vas a entender ahora. Así que para que puedas entenderlo mejor, yo me tengo que ir al origen de todo esto del Camino de Santiago. Estos videos yo los grabé y los puse muy técnicos, muy bonitos, muy con información. Y no era yo. Entonces dije, voy a volverlos a hacer. Entonces aproveché que hoy me puse y me di cuenta que tenía el mismo suéter cuando empecé a hacer los otros y dije, bueno, venga, vamos otra vez. Y vamos a grabar corrido los 3 episodios porque es importante mantener la línea. Vamos a ubicarnos en el origen, vamos a ubicarnos en una línea del tiempo. Y cuando yo hablo de la línea del tiempo, yo necesito buscar aquí sí unos datos que son muy importantes porque eso te va a ayudar a hacer clic. ¿Cuándo se inventó el avión? Hablemos de los siglos, estamos en el siglo XX. ¿Cuándo se inventó la bombilla, esa famosa bombilla? Estamos hablando del siglo XIX. El primer coche, volvemos al siglo XIX. ¿Cuándo el señor Cristóbal Colón va a América? A lo que usted quiera decir que fue. Pero él fue a América en un siglo. Si estamos hablando del siglo XV. El motor a vapor. Imagínate esa locomotora a vapor. Estamos hablando del siglo XVII. ¿Y cuándo comienza todo este movimiento del Camino de Santiago? Nos estamos yendo al año 800 y poco. Estamos hablando del siglo IX. Del siglo IX al siglo XX, cuando se inventa el avión, mira todo lo que pasa. Y yo te puedo asegurar que si tú me estás viendo desde otro continente, tienes que venirte en avión, porque ya pasamos el camino y la vida se ha modernizado, ¿no? Y es exactamente lo que quiero que entiendas, de que hay muchísimas cosas, muchísima información, muchísimas ideas, pero la base es exactamente la misma. Si no te vas para atrás, no entiendes esto. Hay gente que dice, pero es que no entiendo por qué el Camino de Santiago es uno solo. Y yo te voy a decir, no. Y no voy a pelear porque yo me voy a la base. La base es muy sencilla. En ese siglo VIII, cuando la gente empezó a venir por una peregrinación católica, y yo quiero que entiendas esto. Esto es algo muy sencillo. Si vas a la Catedral de Santiago, tienes el cielo garantizado. Por ahí van los tiros. Yo no entendía muchas cosas de la fuerza de la religión católica hasta que en una de esas tertulias acá en Santiago de Compostela con sacerdotes, y yo un día pregunté, pero ¿por qué antes habían tantos sacerdotes y ahora hay tan pocos sacerdotes? ¿Y qué es lo que pasó? Me dice, bueno, la moda es diferente. Y yo, hey, la moda, sí, sí. La moda, las circunstancias políticas, económicas, sociales, el significado de la iglesia, que en el sacerdote, en la iglesia del pueblo le llevaban la comida y la familia le interesaba que hubiese un sacerdote para que siempre tuviesen alimento. Y venga, y hay que irse muy para atrás para poder entender todo esto. Pero si nos vamos para atrás, para el origen, vamos a entender de que la gente venía por algo, venía por un acto de fe. Y por ese acto de fe, la gente caminaba o venía caminando o venía con animales desde la puerta de su casa. No existían todas las rutas que habían unos trabajos anteriores que los romanos habían hecho y esas calzadas romanas existían y obviamente se aprovecharon. Y se aprovecharon porque eran las rutas más cortas. Yo creo que si usted ha venido a hacer el Camino de Santiago o cuando hagas el Camino de Santiago te vas a dar cuenta que verás mucho calzada romana, calzada romana, calzada romana, calzada romana, el fin de la tierra, Fisterra, es eso, es algo, es una peregrinación que los romanos hacían al final de la tierra, anterior al Camino de Santiago. Anterior al Camino de Santiago. Por eso hay muchos que dicen, no, es que el Camino de Santiago termina en Santiago. De verdad, el Camino de Santiago es
un evento de la Iglesia Católica en el cual los peregrinos vienen a presentar los respetos a los restos del apóstol que se encuentran en custodia en la Catedral de Santiago de Compostela. Entonces, el Camino de Santiago fue, es y será un evento católico. No puedes decir, o sea, yo cada vez que escucho la razón que hago el Camino de Santiago no es por católico. Lastimosamente, yo quiero que entiendas de que no pasa nada, pero te estás engañando a ti mismo. No te engañes. Porque si no, tú dices que vienes a hacer el Camino de las Estrellas, que vienes a hacer una ruta de senderismo, pero vienes con una credencial de peregrino, vienes con una concha del peregrino, vienes a veces hasta disfrazados de peregrino, vienes quedándote en albergues de peregrino, vienes yendo a las misas del peregrino, quieres ir a la catedral, te molestas si no hay botafumeiro, vas a la oficina de peregrino a buscar una credencial y tú me vas a decir a mí que tu motivo no es religioso. Por favor, por favor, por favor. Pero no pasa nada. Que ese motivo religioso no sea el principal es la razón por la cual en los capítulos siguientes o en los capítulos iniciales, según cuando tú veas esto, te vas a dar cuenta de lo importante que es el propósito. Que la razón por la cual tú vienes a hacer el Camino de Santiago es lo que marca esa diferencia. Entonces, si nos vamos al pasado, vas a entender por qué existen tantas rutas del Camino de Santiago, por qué no hay una sola ruta del Camino de Santiago, por qué la gente... A mí me parece un poco absurdo cuando tú dices, en el pasado, los reyes católicos regalaron un edificio enorme al lado de la Catedral de Santiago para que fuese el hospital de peregrinos para que cuando llegaran a Santiago tuviesen dónde descansar. El tema de hospital viene de hospitalidad. El tema de hospital era porque donde se daba esa hospitalidad peregrina que vas a escuchar mucho, ese bienvenido, ese te quiero ayudar, ese de que si yo te ayudo a ti, tú me estás ayudando a mí a estar más cerca del cielo. Todo tiene que ver con esa religión. Y acuérdense que todo este fenómeno ocurre en España. En España. Pero es Francia quien quizás como quien dice, lo motoriza mejor. Son muchísimos los kilómetros que hay en Francia del Camino de Santiago. Es muchísimo el intercambio que se generó entre Francia y España, pero también está Francia, España, está con Portugal, está con toda Europa. Es muy cómico cuando pasas por las fronteras, tanto el lado portugués como el lado francés, te consigues castillos. Si estás por el lado de Francia, te vienes hasta la Segunda Guerra Mundial y ves fortalezas, ves búnker, ves una cantidad de cosas de cuando el paso del peregrinar está todavía allí. Y el peregrinar a Compostela ha pasado por guerras, crisis sanitarias de cualquier tipo, ha pasado por todo y el Camino de Santiago se ha mantenido. Entonces, ¿qué es lo que está manteniendo el Camino de Santiago? Yo te voy a ser muy honesto. Yo creo que es ese lugar común en el cual las personas pueden ser personas, en el cual tú entiendes que la vida está para vivirla, no para sobrevivirla. Ese mundo posible existe en el Camino de Santiago. No está mal, el camino se ha ido modernizando. El tema de los albergues es algo prácticamente nuevo. O sea, el Camino de Santiago por muchos siglos se sostuvo sin toda esta infraestructura que hay ahora. O sea, que no es un tema de servicios, no es un tema de bares, es un tema de propósito. Y la razón fundamental por la cual a mí me interesa que tú veas toda esta información es a que no le des importancia a lo que no puedes controlar. Le des importancia a lo que tú sí puedes controlar. Tú puedes controlarte a ti, saber qué te hace feliz a ti y hasta dónde puedes llegar tú. Entonces, cuando tú defines el propósito, tú defines una cantidad de factores que están pensados en ti, tú vas a saber qué es lo que puedes hacer. Entonces, el origen de todo esto, como te estoy diciendo, yo lo tuve un poco más claro cuando en una visita guiada a la Catedral de Santiago, y cuando vengas, y si viniste quizás no lo sabes, y cuando vengas te vas a prestar detalles. Cuando tú llegas al lugar donde están los restos del apóstol, vas a ver unas paredes, vas a ver unos vidrios, y en esos vidrios hay unos huecos. Y cuando yo pregunté y me explicaron qué eran esos huecos, es que en el pasado la gente metía las manos
a ver si ahí habían huesos. Era así. Por 300 años estuvieron escondidos los restos del apóstol y la gente no venía a hacer el Camino de Santiago. O sea, que el Camino de Santiago es eso, venir a presentar los respetos a los restos del apóstol. Te guste o no te guste, pero eso es Camino de Santiago. Y el Camino de Santiago termina cuando haces eso. O sea, que el Camino de Santiago termina en Santiago de Compostela. No hay un kilómetro cero, no hay un punto fashion para la foto. No, no. El punto fashion para la foto lo tienes aquí y lo tienes aquí. Cuando tú vienes y consigues tu propósito. Es así de sencillo como lo estás viendo. Viendo esos restos, resulta que cuando tú dices y tocaban y la gente se pregunta si están o no están los restos, yo particularmente no pierdo mi tiempo porque hay cosas en las cuales en la vida tienes que creer. Así como cuando tú sales a tu casa y respiras, tú no te pones a preguntarte cómo sale todo este oxígeno. Cuando empiezas a estudiar te das cuenta que hay muchos procesos naturales en los cuales el oxígeno es parte de ellos. Bueno, exactamente lo mismo pienso yo del Camino de Santiago. Hay muchas cosas las cuales no tienes por qué buscarle explicación. Si tú realmente estás interesado en un proceso de transformación, no importa cuál sea tu religión, no importa, pero tienes que entender de que si estás montado en un evento de la Iglesia Católica, tienes que respetar ese evento de la Iglesia Católica y todo lo que le marque, te guste o no te guste. Ese es quizás lo único que yo te pediría y yo te agradecería si podemos juntos sumar a eso, a ese respeto de esa tradición de la Iglesia Católica. Eh, Hay cosas las cuales yo no entendía. Y cuando la gente me explicó que los restos eran importantes y que la gente venía porque cuando llegaban a Santiago de Compostela se le garantizaba el cielo y de ahí la iglesia hizo muchos cambios y el famoso impuesto que se pagaba venía dado por una ayuda a la iglesia católica por una supuesta batalla en la cual participó Santiago, que Santiago ni estuvo en la batalla, ni mató moros, ni la batalla existió, pero todo esto está rodeado de muchas leyendas, muchísimas, muchísimas leyendas. Hay algunas que son más fuertes que otras, hay algunas que son más inexplicables que otras, pero no te preocupes por eso. De verdad, yo te pido, no te preocupes por eso. Que hay algo que es muy divertido y que es ver lo que todo ese intercambio cultural por todos estos siglos ocasionó. Cuando tú estés haciendo el Camino de Santiago vas a conseguir vinos que vienen de la peregrinación, alimentos de la peregrinación, cultura por la peregrinación, vas a conseguir arquitectura para la peregrinación. Entonces te vas a dar cuenta que todos estos ciclos de intercambio cultural han hecho grande el Camino de Santiago. Aquí los políticos juegan con el camino, todo el mundo quiere jugar con el camino. Hay gente que no entiende realmente lo que es el Camino de Santiago. Y si tú estás acá y tú entiendes de que hay una manera de conseguir cambios positivos en tu vida, sonreír y ser mejor persona, sin esperar que te ocurra una tragedia, yo te invito a que vengas, disfrutes y hagas el Camino de Santiago. Ya sabes, el singular más plural de todos es el Camino de Santiago, porque son múltiples rutas del Camino de Santiago. No hay un punto de inicio, no hay un lugar en específico donde el cual tengas que iniciar el Camino de Santiago. Lo que sí hay es un punto en común donde todos nos vamos a encontrar, que es frente en la catedral de Santiago de Compostela, frente a los restos del apóstol. Eso es hacer el Camino de Santiago. Y como católico, como alguien que vive de hacer que muchas personas vengan, te pido que no te sientas mal por lo que estás escuchando. Y quiero que entiendas que te lo digo porque no se nos puede olvidar que es esto. Esto no es una visita turística, esto no es un evento, esto no es un parque temático. No, 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 no. El Camino de Santiago no es nada diferente que un acto de fe. El tiempo ha traído muchos cambios, pero lo que en algún momento era creer en esa vida eterna, creer en el cielo, ahora yo te lo traigo al momento. Cree en ti, siéntete mejor contigo, sé feliz contigo y trata de que todo en tu vida vaya mejor por cambios que tú puedes hacer.
Así que una explicación muy sencilla. Vente y nos vemos en Compostela. Lo que tú quieras conversar acerca de esto, lo que tú quieras comentar acerca de esto es válido. Yo quiero pedirte disculpas si en algún momento sientes de que te quiero imponer algo, si lo que te digo de religioso. No, yo no estoy peleando por un tema de religión. A mí no me está pagando nadie. No, yo te estoy pidiendo es que no te olvides que a lo que vienes es algo que está enmarcado en algo superior. Y hay gente que dice, no, es que mi vida no va dirigido, yo soy ateo. Y perfecto, yo te puedo entender. Quizás tú no lo sepas, pero tu vida está en función de esa religión católica. Y tú me dirás, no. Y yo te voy a preguntar, ¿en qué año estamos? ¿Qué año estamos? Respóndeme. 2023, ¿verdad? ¿Sí? ¿Antes o después de Cristo? Venga, buen camino.